Bueno, quiero agradecer la invitación a Luis, a Alejandro, a Jorge, a Pablo. Hemos trabajado juntos un tiempo con ustedes, con Luis, y es muy grato para mí participar en esta actividad. Hay un problema con la cámara que no funcionó, pero la verdad es que soy muy feo y prefiero no mostrarme. Eh, Quiero presentar esto como si pensando fuera de la caja. Nosotros estamos acostumbrados a algunas cosas hechas por defecto en nuestra cultura humana y hay soluciones que están ahí mismo, pero si no las buscamos, eh, no las vemos. La siguiente. Hablaremos de un poco de la historia del consumo de la leche en humanos, por qué consumimos leche de vaca, la experiencia personal con el consumo de leche de burra y algunos casos clínicos, una breve historia de Asinolat y la literatura que hay actualmente del uso de la leche de burra. La siguiente. La domesticación de los animales se dio junto con la agricultura hace unos 8.000, 10.000 años, y dentro de estos animales domesticados están los vacunos, el Bos taurus en África y el Bos indicus en Asia, pero también bovinos, caprinos, equinos y camélidos para distintas funciones, para alimentación, producción de leche, para hacer la fuerza que no queremos hacer, etc. La siguiente. Y ya hay restos de vasijas publicados en el National Geographic el 2007 con antigüedad de 8.500 años en Turquía que contenían restos de mantequilla, es decir, incluso lácteos procesados, yogur, queso, y se usó leche de estos animales que ya referimos. La siguiente. La población tolerante a la lactosa, voy a hablar muy corto de esto. Todos los animales toleran la lactosa o los mamíferos durante el periodo de lactancia, pero después del periodo de lactancia, el gen que produce la enzima o codifica para producción de enzima, que es la lactasa, se inactiva. En el ser humano, normalmente después de los 4 o 5 años, que es el periodo de lactancia natural, cuando vivíamos en las cavernas, este gen se inactivaba, pero había un pequeño grupo de personas en los que no se inactivaba este gen, que era inútil, pero cuando empezaron a tomar leche vieron o resultó que podían usarla como alimento sin producir molestia, por lo tanto tuvieron más hijos y se expandieron por el mundo, y las poblaciones tolerantes actualmente a la lactosa las vemos en color oscuro en el mapa del mundo. La siguiente. Cada leche es producida a la medida para una especie y solo para esa especie. Se consume solo durante el periodo de lactancia. El contenido de proteínas determina la velocidad de crecimiento, o la velocidad de crecimiento determina la cantidad de proteínas que va a tener esa leche. Y como requerimiento hay algunas constantes en los mamíferos, como el requerimiento de calcio, que son 25 miligramos de calcio por kilo día en todos los mamíferos. La siguiente. Por lo tanto, la leche no es solo un alimento, sino que además aporta factores inmunológicos para esa especie, factores hormonales dentro de estos de crecimiento propios de esa especie y péptidos de la dieta de la madre. Todo esto determina la velocidad de crecimiento. Por ejemplo, los vacunos suben entre 700 y 800 gramos al día versus el ser humano que sube 25 gramos al día. Por lo tanto, no hay comparación entre estos dos. Y entonces podemos decir que el criterio de selección de la leche de vaca para consumo humano fue por la cantidad que producen y no por la similitud que tiene con la leche humana. Esa pregunta es importante hacérsela. La siguiente. Bueno, la leche de vaca es un excelente alimento. Yo soy un fiel defensor del uso de leche de vaca, pero en los lactantes, en que es una leche muy distinta y en una fase de crecimiento muy importante de la vida, probablemente tenemos que pensar en otras alternativas. Hasta ahora, todas las fórmulas maternizadas son en base a leche de vaca adaptada para el consumo humano, lo cual no significa que sean iguales. A fines de la década del 90, comienzan a aparecer los primeros casos de alergia a la proteína de leche de vaca en Chile, y comienza la solución para esto en esa época, y se fabrican en el mundo fórmulas extensamente hidrolizadas de la misma leche de vaca o aminoácidicas de la misma leche de vaca. En el fondo, por un proceso de hidrólisis enzimática, se elaboran estas fórmulas, pero son de un costo muy elevado y muy mal sabor, porque al desintegrar una proteína,
se liberan los aminoácidos, una parte importante de los aminoácidos tienen un azufre porque queda libre y estas leches tienen olor y gusto a azufre. Pero no hay alternativas de tratamiento y en realidad en esa época había un desamparo terapéutico. ¿Qué pasa si los pacientes no podían pagar estas leches o no las toleran simplemente? La siguiente. Bueno, yo trabajé muchos años en el sur de Chile, en Puerto Montt, que queda frente a Bariloche, a la misma altura, y era el único gastroenterólogo en 400 kilómetros a la redonda, por lo tanto, o solucionaba los problemas o los solucionaba. Y en esa época comienzan a aparecer las alergias, los pacientes, la mayoría, no podía pagar estas fórmulas aminoácidas porque eran carísimas, el Estado no las costeaba en ese tiempo, y me tocó una paciente a comienzos del 2003 que tenía 7 meses, Josefa, que consultó estaba con lactancia materna exclusiva, pero ya tenía una dermatitis severa, un reflujo gastroesofágico muy molesto, no subía de peso, probablemente por el compromiso intestinal y por la poca leche de la madre. Pero la pobre madre, al suspender a los 7 meses la leche, le dio una fórmula habitual, que es ahí a la derecha pueden ver, y hizo una reacción gravísima, una reacción anafiláctica. Al medir los exámenes, que es la IgE, voy a hablar muy cortito, bueno, la IgE es un anticuerpo que determina este tipo de alergia y estaban muy altos los valores. Se intentó con una fórmula aminoácidica, no la toleró, se hacía muy difícil la alimentación y era lo único que podía recibir. Por lo tanto, estábamos en una encrucijada. Intenté también leche de soya, de cabra, la pasteurizamos artesanalmente con unas cabras que conseguimos de una señora que criaba, licuados vegetales que los fabricábamos, nada resultó. Y por un accidente, ella tenía una vecina, porque eran del campo, tenía una vecina que tenía una burra de mascota que parió. Y decidimos usar la leche de esa burra y la respuesta fue espectacular. Es decir, nunca más tuvo molestias. Los padres compraron varias burras y alimentaron a esta niñita con esa leche. No había literatura en ese tiempo, es decir, busqué y no había nada en el mundo, por lo tanto, parecía una experiencia o una solución espectacular para esta niñita, no avalable científicamente hasta ese tiempo. La siguiente. Esta es Josefa, que está la primera sentada arriba de una burrita, ya más grande, a los 2 años y medio, y Josefa actualmente estudia en la universidad. La siguiente. Bueno, hay ausencia de literatura previo al año 2000 y ellos, al tener campo, compraron varias burritas y me regalaban leche para los pacientes complejos en que no resultaban las fórmulas aminoácidas o no podían pagarlas, porque como les repito, no las daba el Estado. Y durante ese periodo traté varios pacientes complejos en que anduvo muy bien, pero como no había literatura y siendo médico, tengo que aplicar la rigurosidad de las normas. Por lo tanto, la usé en los pacientes que no podían pagarla, las fórmulas aminoácidas, o simplemente no respondían a esta. Y anduvo siempre muy bien. Y lo más importante, que a los 2 años estas alergias son transitorias, uno puede volver a la leche de vaca, la toleraban, y el desarrollo de estos niños fue completamente normal. La siguiente. La siguiente. Ya. Pero esto no era nuevo y no voy a repetir lo que dijo muy bien el doctor Tocino y de manera muy didáctica y entretenida. El doctor Parrot ya la había usado a fines del siglo XIX con éxito y este conocimiento quedó en el olvido probablemente por las guerras que usó Europa, que tuvo Europa posteriormente. La siguiente. El año posteriormente me fui a trabajar a Santiago, a una clínica de Santiago, y el año 2013, quiero contar este caso, nació Sebastián, eran trillizos, cesárea de 1,4 kg a las 32 semanas, los hermanos anduvieron muy bien, él también los primeros días, pero a los 10 días, obviamente la madre no tenía suficiente leche, se usó fórmula de prematuro, que es leche de vaca adaptada para el consumo de prematuros, que tiene más proteína, y progresivamente comenzó a tener problemas de tolerancia, náuseas, rechazo. Finalmente hubo que instalarle sonda nasogástrica, alimentarlo lentamente. Se sospechó todo tipo de diagnóstico. Estudio completo arrojó que este niño no andaba bien. Era todo normal, la parte neurológica, cardiológica, todo era absolutamente normal, pero no toleraba la leche. La siguiente. Todo el estudio gastroenterológico también fue normal, y se intentó usar fórmulas aminoácidas, mejoría discreta de la tolerancia, por lo tanto no parecía una alergia, se intentaron todas las que hay en el mercado, pero ninguna toleró, y este niño no andaba bien. La siguiente.
Por lo tanto, estábamos en una encrucijada ya al mes y medio de edad de operarlo, cerrarle el estómago en cierta medida, que es el Nissen, que es cerrar el reflujo, es una operación contra reflujo, y hacer una gastrostomía, que es una comunicación directa de la piel hacia el estómago de manera a poder alimentarlo directo y esperar a que madure o que ande, que mejore de a poco. Pero les conté mi experiencia en el sur de Chile y los papás engancharon inmediatamente, quisieron probar, firmaron todo tipo de consentimientos por seguridad y me contacté con esta paciente de Puerto Montt, aún tenía las burras y me mandó leche de regalo. Grande fue la sorpresa cuando llegó en una botella de Coca-Cola con tierra al sedile de la clínica donde yo trabajaba. No quería, pero los padres habían autorizado el uso y se usó. Bueno, la toleró perfecto y a los 5 días, después de casi 2 meses hospitalizado, estaba de alta. La siguiente. Este Sebastián, con la sonda y tomando por primera vez la leche de burra, que la toleró muy bien, los padres se compraron 2 burras y tenían cómo ordeñarlas en un campo cerca y pudieron criar a Sebastián con estas 2 burritas que las llamaron Nodriza y Salvadora. La siguiente. Este Sebastián, en la época actual, totalmente sano, a los 20 meses se pudo suspender la leche de burra y comenzó a alimentarse normalmente y toma leche de vaca normalmente, es decir, son alergias transitorias. La siguiente. Bueno, Sebastián fue el gatillante de que yo decidiera hacer este sueño que tenía desde antes y hacer yo una lechería de burra y aplicar mi conocimiento médico. Hacer una alternativa real que cumpla estándares de excelencia para alimentación humana y con el objetivo de destinarla a lactantes y prematuros enfermos con este diagnóstico y obviamente para otros usos, pero con el precio que tiene, esto es lo principal. La siguiente. Así, junto a mi madre y socia, fundamos Asinolat el año 2014. La siguiente. Esta es la sala de ordeña, Carlos y Arturo trabajando. La siguiente. Son burritas, como decía Luis, de libre pastoreo. Es muy importante, si una madre humana es capaz de producir problemas a su hijo a través de lo que come, porque existe la alergia a la leche de la vaca a través de la leche materna y la madre tiene que hacer una dieta de restricción de estos alimentos. Entonces, parece de perogrullo que es absolutamente fundamental lo que come el animal. Es decir, no podemos meterle otra cosa que no sea pasto en el intestino. La siguiente. Esta es nuestra sala de proceso. Traje una pasteurizadora de Alemania que se ocupa también en hospitales para pasteurización de leche humana. Es decir, es realmente un pabellón quirúrgico lo que quise montar en nuestra sala. La siguiente. Luis, no Luis Locino, es Luis Ramenzoni, que trabaja con nosotros. La siguiente. Y obviamente como tengo un tremendo conflicto de intereses, porque soy juez y parte, por decirlo, consulté y lo presenté en el comité de ética de la clínica y vimos las soluciones a esto, el cómo indicarla, cómo yo puedo presentarme e indicarla en los casos necesarios. Pero muy importante, la indicación fue muy estricta, como no hay normas que la avalen todavía, fue después del fracaso de las fórmulas habituales de alergia a la leche de la vaca. La siguiente. Bueno, entre el 2014 y el 2017 fue un boom, aumentó rápidamente el consumo porque había una necesidad enorme de esto, pero como les digo, una desconfianza del área de salud que probablemente está en Argentina, lo hemos conversado porque es lógico, porque las normas van más lento y los pediatras ocupamos lo que está en las normas. Y aún había insuficiente literatura, pero ahora hay mucha literatura. El 2019 empezó en Chile la gratuidad para el uso de estas fórmulas, por lo tanto, la competencia era gratuita y producir la leche de burra es caro. Si producen medio litro o menos, ocasionalmente hay unas que producen más. Pero el consumo igual fue en ascenso porque había una necesidad, la literatura en aumento y ya progresivamente en todos estos años hay bastantes profesionales que la están ocupando y le creen porque han visto el resultado. La siguiente. En nuestra base de datos ya hay más de 1000 lactantes que la han usado Asinolat desde el año 2014 y en los últimos 5 años un crecimiento sostenido y número creciente de profesionales que la están usando. Y tiene mucha lógica. Si la comparamos con las fórmulas aminoácidicas o extensamente hidrolizadas, esta es una leche natural, no producida por industria, sino que en la ubre de un animal. Tiene un excelente sabor y muy buena aceptación, experiencia favorable,
y excelente respuesta en la mayoría de los que no toleran las fórmulas elaboradas para la alergia. Y la literatura ya hay suficiente. La siguiente. Estos algunos testimonios publicados en nuestra página web y en el Instagram. La siguiente. Estos son nuestros formatos, es decir, leche líquida, que congelada al igual que Cuslac, pero leche liofilizada en polvo, que la secamos mediante un proceso de frío que es mucho más seguro y mantiene todas las propiedades de la leche versus secado en caliente, que es lo que se ocupa habitualmente en la industria. La siguiente. En el año 2018 partí a Alemania a buscar una liofilizadora y esa es la que usamos actualmente. La siguiente. Esta es nuestra sala de proceso. Erna se maneja perfecto ya con los comandos en alemán. La siguiente. Esta es la leche que se envasa en polvo. La siguiente. Y el producto final. La siguiente. Nuestros despachos, nosotros comercializamos a través de e-commerce, cadena de tienda de productos alimentarios naturales, una cadena de supermercados muy conocida en Chile, que es Jumbo, y distribuimos a través de todo Chile la leche liofilizada. La siguiente. Bueno, experiencias clínicas, quiero mostrarles 3 trabajos muy cortitos y que me parecen bastante emblemáticos. El año 2000, en una revista médica de Chile, de alergia, me quedé con Chile, 2 grupos de pacientes, uno de 70 pacientes a la derecha, alérgicos demostrados a la proteína de la leche de la vaca, que toleran la fórmula hidrolizada del grupo total de pacientes y pueden seguir con fórmula hidrolizada y andan adelante. Pero un grupo de pacientes que no toleró la fórmula hidrolizada, o extensamente hidrolizada, que son 21 pacientes de este grupo total, y este grupo en general, cuando no toleran estas fórmulas, en general tienen alergias múltiples a otros alimentos. Y los 21 pacientes de este grupo tenían alergia múltiple a soya, leche de cabra, oveja, no toleraban nada. Y este grupo que no había cómo alimentar, porque no toleran las fórmulas extensamente hidrolizadas, no toleraban las alternativas de soya, leche de cabra y oveja, usaron leche de burra y en 18 pacientes de los 21 toleraron excelentemente bien la leche de burra. Es decir, del grupo de pacientes que no toleraba nada, 18 de 21 toleró la leche de burra, con seguimiento a 4 años y parámetros antropométricos normales, similares a los niños sanos. Es decir, la leche de burra es un tratamiento seguro. La siguiente. En un segundo trabajo publicado en 2007, también en un hospital de Turín, en Italia, que son los líderes en investigación en uso de leche de burra, como dijo Luis también, en 46 pacientes con diagnóstico confirmado a la proteína de leche de vaca. Esa sigla significa que ni el médico sabe lo que le estaba dando, es a doble ciego. Por lo tanto, la reacción es totalmente real al dar leche de vaca. Bueno, en estas edades, en un promedio de 36 meses, 36 de 46 tenían alergia alimentaria múltiple, es decir, más o menos complicada su alergia, sin lactancia materna, y no toleraron, al igual que el grupo anterior, los extensamente hidrolizados, fórmulas aminoácidicas y fórmulas de soya, es decir, estaban en desamparo terapéutico. La siguiente. Y de estos niños, 82% toleraron la leche de burra. Es decir, 38 de 46 la toleraron. 8 de 46 tuvieron reacciones de molestia o de alergia. Pero lo importante es de los niños que no toleraban absolutamente nada, el 82% toleró la leche de burra de manera excelente, con muy buen desarrollo posterior. La siguiente. Este trabajo es muy importante porque el año 2019, en el mismo hospital, en conjunto con la Universidad de Turín, se estudiaron prematuros, ya no solo niños alérgicos. Y en los prematuros tienen una necesidad de proteína más alta. Entonces hay que adicionarles a la leche materna, hay que adicionarle un concentrado proteico, lo que se llama fortificante. Y estos fortificantes en la industria del mundo son elaborados en base a leche de vaca. Por lo tanto, le estamos agregando leche de vaca a la leche materna. Y un porcentaje de estos niños producen o tienen rechazo. Y en este grupo también se separaron en 2 grupos, se les agregó leche de burra, que se llamó Fortilat, que en realidad era una leche de burra en polvo. Bueno, y se puede ver que en los niños en que se agregó leche de burra, se analizaron en los 2 grupos,
episodios de intolerancia alimentaria, varios criterios de reflujo, etcétera. La siguiente. Y podemos ver que los números de episodios de intolerancia a la alimentación son bastante menores al usar fortificante de burra. Ven ahí en la primera imagen. En la segunda imagen, el número de interrupciones alimentarias por cualquiera causa, por tolerancia, es menor en la leche de burra. La siguiente. Y el residuo bilioso, que es bilis en el estómago por intolerancia, es mucho menor en la leche de burra. Lo mismo los episodios de vómitos. Es decir, niños prematuros en que usaron leche de burra como fortificante, la leche materna toleran mejor que el fortificante en base a leche de vaca. La siguiente. Bueno, el año 2016 en Chile, como esto partió en 2014, fue un boom porque muchos pacientes, muchas personas empezaron a hablar de la leche de burra. Fue un boom también a nivel médico porque no sabían de qué se estaba hablando, no entendían y en realidad hubo molestia o no se entendía de qué era. Hubo un reportaje en 2016 en la televisión chilena. La siguiente. También artículos en revistas, pero no revistas científicas, sino que en la revista Paula, que era de mucha lectura, el diario, el Mercurio, que es un diario importante en Chile, la siguiente. Es decir, hubo bastante boom y también interés médico por entender de esto. Es una presentación médica a colegas, la siguiente. Y este es nuestro equipo. La siguiente. Muchas gracias. Es decir, la leche de burra se ha ido convirtiendo en una alternativa real. Hay una resistencia en el área médica entendible que se va a ir venciendo, estoy convencido, y Luis también, de a poco. Hay literatura suficiente que avala su uso, pero lo que tenemos que hacer, y nosotros estamos en eso, es en la publicación de casos clínicos y posterior a eso un estudio con grupos comparativos con el uso de leche de burra en nuestros países. Y eso es lo que viene o deberíamos hacer para que vaya validándose progresivamente, porque hay que entender que las únicas partes donde se ocupan en el mundo para consumo humano conocido es en Italia, acá y en Argentina, y no hay más. En el resto de Europa las lecherías son mayoritariamente para uso de cosmética y en el resto de Latinoamérica es para cosmética, la que hay en México. Por lo tanto, para consumo humano es todavía en etapas iniciales y se requiere vencer mucha inercia antes de llegar a que sea aceptado y validado en las normas de uso de productos pediátricos. Muchas gracias.